Mi nombre es Elise Morau, tengo 30 años y vivo en un pequeño y tranquilo pueblo a las afueras de Lyon, Francia. Es un lugar apacible, con calles estrechas, altos árboles verdes y vecinos amables que prefieren no entrometerse. Vivo aquí desde hace 7 años, desde que mi abuela falleció y me dejó su pequeña casa. No es grande, pero es mía. Cada primavera pinto las paredes de la cocina de un color nuevo y cultivo hierbas en el alféizar de la ventana. Preparo café por la mañana, limpio por la noche y paso la mayor parte de mis días trabajando tranquilamente en una pequeña tienda de regalos del pueblo que vende velas y jabones artesanales. Mi vida era sencilla y calmada, hasta el año pasado, cuando todo cambió. Todo comenzó un martes por la tarde. Acababa de cerrar la tienda y caminaba hacia mi coche cuando lo vi. Un hombre estaba de pie frente a la librería de la calle de enfrente, mirando el escaparate. Tenía uno de esos rostros que te hacen detenerte un momento, una mandíbula marcada, ojos claros y una sonrisa que parecía esconder un secreto. Se dio cuenta de que lo estaba mirando y me saludó con un pequeño gesto de la mano. Le devolví la sonrisa sin pensarlo demasiado. A veces las cosas empiezan así, en silencio, sin aviso, con un simple saludo al otro lado de la calle. La tarde siguiente, él volvió a estar allí. Esta vez cruzó la calle y me hizo preguntas sobre la tienda. Le conté que vendíamos productos artesanales locales. Me dijo que se llamaba Luis y que acababa de mudarse a Lyon después de dejar París. Trabajaba a distancia en marketing para marcas de bienestar. Hablaba en voz baja, reía con facilidad y escuchaba de una manera que te hacía sentir que tus palabras importaban. No tenía planeado enamorarme. Siempre había sido cuidadosa con mi corazón, pero Luis tenía una forma especial de hacerte sentir vista. Empezó a esperarme después del trabajo, trayéndome café o algún pequeño pastel. Me preguntaba cómo había sido mi día y me contaba historias de su vida en París, de sus viajes, de sus sueños. Los fines de semana caminábamos junto al río. Comíamos en pequeños cafés tranquilos y hablábamos hasta tarde sobre la vida que queríamos. Decía que buscaba paz y honestidad, que estaba cansado de las grandes ciudades, del ruido y de la gente que solo pensaba en el dinero. Yo le creí. Me miraba directamente a los ojos cuando hablaba y nunca sentí que estuviera fingiendo. Me dijo que yo era fuerte. Dijo que había recuperado su fe en la bondad humana. Y cuando finalmente dijo, "Te amo", también lo creí. Pero una pequeña parte de mí seguía siendo cautelosa. Había estado sola durante mucho tiempo, no porque temiera el amor, sino porque sabía cuánto podía doler. Cuando murió mi abuela, me dejó sus ahorros. Ella había crecido en la pobreza y había ahorrado durante toda su vida. Un día me dijo, usa este dinero para construir algo que te dé paz. Lo guardé en una cuenta especial. Nunca lo toqué, ni siquiera cuando necesitaba neumáticos nuevos.
o cuando el techo tenía goteras. Ese dinero estaba destinado a algo real, algo que pudiera construir con el corazón. Quizá una pequeña tienda de bienestar, un lugar tranquilo donde la gente pudiera descansar, respirar y volver a sentirse bien. Una noche, Luis y yo estábamos sentados en los escalones detrás de mi pequeña casa, viendo cómo el sol se escondía tras los árboles. Me tomó de la mano y me preguntó cuáles eran mis sueños. Le conté mi idea de abrir una pequeña tienda de bienestar, un lugar silencioso donde las personas pudieran relajarse y sentirse mejor. Guardó silencio por un momento y luego dijo, ¿por qué no hacerlo realidad? Conozco inversores en el sector del bienestar. Podríamos construir algo verdadero juntos, algo bueno también para los demás. Le dije que necesitaba tiempo. Sonrió y respondió, no te estoy presionando, solo creo en ti. Esa noche no pude dormir. Pensaba una y otra vez en la tienda, el olor de las velas, la música suave, la atmósfera tranquila y en la forma en que había hablado. Quería creer cada una de sus palabras. Una semana después, le hablé del dinero de mi abuela, no de la cantidad exacta, pero lo suficiente para que entendiera lo que significaba para mí. No se emocionó. Al contrario, se puso serio. Dijo, no tienes que hacer nada, Ellis, pero si quieres, puedo ayudarte a hacerlo crecer. Puedo duplicarlo, quizá incluso triplicarlo en un año. Tengo buenos contactos, solo necesitas confiar en mí. Tenía miedo, y se lo dije. Él tomó mi rostro entre sus manos y susurró, no necesitas tener miedo de mí. Lo pensé durante días y luego dije que sí. Juntos abrimos una cuenta conjunta y transferí 65,000 euros. Me dijo que el dinero se usaría para pagar a proveedores y para el marketing del lanzamiento. Me mostró maquetas de la marca y muestras de productos en su ordenador portátil. Todo parecía real. Estaba nerviosa, pero también llena de esperanza, como si mi sueño por fin empezara a tomar forma. 3 días después, Luis dejó de responder a mis llamadas. Al principio pensé que simplemente estaba ocupado. Me había dicho que iba a Niza para una reunión corta, pero luego los mensajes se detuvieron. Sus redes sociales desaparecieron. La dirección de correo electrónico que usábamos para las ideas de la tienda ya no funcionaba. Fui a su apartamento en Lyon, pero el portero me dijo que se había mudado días antes. Me quedé allí temblando, sintiendo cómo mi corazón se hundía un poco más con cada segundo. Esa noche me senté en mi cocina a oscuras, sin encender la luz, mirando fijamente mi teléfono. La aplicación del banco mostraba 0 en la cuenta conjunta. No era solo el dinero, era la confianza, las historias, la creencia de que alguien realmente me había visto, cuando quizá nunca fue así. Quise gritar, tirar todo, pero me quedé allí, inmóvil, vacía. A la mañana siguiente llamé al banco. Me dijeron que el dinero había sido transferido a otra cuenta privada e inaccesible. Fui a la policía. Me preguntaron si tenía un contrato. Dije que no. Me preguntaron si tenía pruebas de que él había mentido.
Les mostré los mensajes, pero nada demostraba el fraude. El agente suspiró y dijo: «Si usted le dio el dinero voluntariamente, señora, no podemos llamarlo un delito sin más pruebas», dije en voz baja, pero me mintió. El agente respondió: «No es justo, señora, pero ocurre más a menudo de lo que cree». Volví a casa lentamente. Me temblaban las piernas. Pasé frente a la tienda donde trabajaba, pero no pude entrar. Todo en lo que creía parecía haberse derrumbado. Mis amigos intentaron consolarme, pero sus palabras sonaban vacías. Algunos me preguntaron por qué había confiado en él. Otros dijeron que debía pasar página, pero ninguno sabía lo que se sentía al perder no solo dinero, sino también la fe. Dejé de responder llamadas, dejé de salir, ya no podía mirar tan a la gente a los ojos. Pero después de unas semanas de silencio, me dije: «Él se llevó lo que pudo, pero no se te llevó a ti». Me levanté, preparé café y fui a pedir un trabajo a tiempo parcial en una panadería del barrio. No era mucho, pero era algo. Barría el suelo, cortaba pan y sonreía a los clientes, incluso cuando el pecho todavía me dolía. Empecé a ahorrar de nuevo, poco a poco, escondiendo dinero en un cajón de casa. Mis sueños eran más modestos, pero mi fuerza estaba regresando. Unas semanas después, una noche, volví a buscar el nombre de Luis. Me había prometido que no lo haría, pero no pude evitarlo, y allí estaba, un perfil nuevo, una ciudad nueva, pero el mismo rostro. Sonreía junto a otra mujer. El pie de foto decía: «Mi mundo entero». Mi corazón no se detuvo, pero se ralentizó. Esa sensación pesada y fría, como cuando entras en agua profunda sin esperarlo. Me quedé mirando la foto. Su brazo rodeaba a la mujer. Ella parecía feliz. Él parecía tranquilo, orgulloso, como un hombre que no tiene nada que ocultar. El nombre del perfil era diferente. La ciudad indicada era Marsella. Se presentaba como consultor de bienestar. La cuenta era reciente, con solo unas pocas fotos. No podía probarlo, pero lo sabía. La misma mandíbula, la misma sonrisa, el mismo patrón: aparecer, seducir, prometer, desaparecer. No era descuidado, era metódico. Y yo no había sido la primera. Pero esta vez no lloré, no rompí nada, no grité, simplemente me quedé allí, inmóvil, mirando la pantalla. Luego hice una captura de pantalla. Abrí un cuaderno nuevo y empecé a escribir. Anoté todo, cada mensaje, cada promesa, cada transferencia y cada señal de alerta que había ignorado. Escribí hasta que me dolió la mano. Después creé una carpeta en mi ordenador y guardé todas las capturas de pantalla, los mensajes de texto, los comprobantes de pago, las maquetas de la marca y ahora también su nuevo perfil. Aún no sabía qué iba a hacer con todo eso, pero sabía una cosa: no me quedaría en silencio. A la mañana siguiente volví a la comisaría con mis nuevas pruebas. Esta vez había otro agente, más joven y más atento. Escuchó con cuidado y me pidió las capturas de pantalla y mis notas. No hizo grandes promesas,
pero dijo algo que importaba. Vamos a abrir una investigación. Solté un largo suspiro. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Unos días después, el mismo agente me llamó. Habían comenzado a investigar. Luis, o como quiera que se llamara, tenía varias identidades falsas en distintas regiones de Francia. No tenía antecedentes penales, pero existían historias similares. Mujeres que habían confiado en él, mujeres que lo habían perdido todo. El agente me pidió que volviera. Llevé mi cuaderno y me senté frente a él, nerviosa pero decidida. Después de contarle todo, se recostó en la silla y dijo en voz baja: «No es la única». Luego giró la pantalla del ordenador hacia mí. Vi otros 3 nombres, 3 mujeres, 3 ciudades. El mismo método: confianza, romance, inversión, desaparición. No sabía cómo reaccionar. Una parte de mí se sentía aliviada al saber que no estaba sola, pero otra parte se sentía aún más triste, porque ahora entendía que no había sido un accidente. No había sido un simple error, era un patrón. Un hombre que estudiaba los corazones para romperlos, no por amor, sino por dinero. El agente me dio un número de teléfono. Una de las mujeres quería hablar, se llamaba Melanie. Esa noche la llamé. Esperaba silencio o enfado, pero en lugar de eso escuché sollozos ahogados. Me dijo que yo era su milagro, susurró. Le di mis ahorros. Creía que estábamos construyendo nuestro futuro. Durante un momento no supe qué decir. Luego lloramos juntas, 2 desconocidas compartiendo la misma herida. En las semanas siguientes, Melanie y yo hablamos casi todas las noches. Al principio hablábamos de él, de lo que decía, de su sonrisa, de cómo ahora todo parecía calculado, pero poco a poco nuestras conversaciones cambiaron. Empezamos a hablar de nuestras vidas, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Melanie era dulce y amable. Trabajaba como enfermera escolar en Burdeos y le gustaba la jardinería. Me contó que sus amigos habían dejado de llamarla después de enterarse de lo ocurrido. Le dije que lo entendía. Los míos también se habían alejado, no porque no se preocuparan por mí, sino porque el dolor incomoda a la gente. Una noche, Melanie dijo algo que se me quedó grabado. Tal vez no recuperemos nuestro dinero, pero quizá podamos asegurarnos de que no vuelva a hacerlo nunca. Esa frase me persiguió durante días. Yo solo pensaba en mi pérdida, pero Melanie pensaba más allá de sí misma. Tenía razón. Así que creamos un blog sencillo, nada sofisticado, lo llamamos El rostro detrás de la sonrisa. Al principio no publicamos su verdadero nombre ni su foto, simplemente escribimos historias, nuestras historias. Contamos cómo hablaba, lo que prometía y las señales que no supimos ver. También escribimos artículos breves sobre seguridad en línea, manipulación emocional y cómo denunciar un fraude incluso cuando se siente vergüenza. No esperábamos que nadie lo leyera, pero la gente lo hizo.
Pronto empezaron a llegar correos electrónicos, mujeres de otras regiones de Francia, incluso de otros países. Algunas solo habían hablado con él en línea, otras lo habían conocido en persona. Algunas se habían detenido antes de enviar dinero, otras lo habían perdido todo. Escribían mensajes como: "Tu publicación me salvó", o "Pensé que estaba loca, pero ahora sé que no estoy sola". Lloré al leer esos mensajes, no de tristeza, sino de fuerza, porque por primera vez en mucho tiempo volví a sentirme útil. Melanie y yo nos convertimos en algo más que amigas. Nos convertimos en hermanas de sanación, dos mujeres reconstruyendo sus vidas, una historia a la vez. Éramos como hermanas. Una noche, por teléfono, hicimos una promesa. No más esconderse, no más vergüenza, no más silencio. Decirlo en voz alta nos dio poder. Fue como un bálsamo que cura. Pasaron los meses. La investigación policial seguía abierta, pero el progreso era lento. Luis era astuto. Usaba nombres falsos, teléfonos de prepago y se mudaba con frecuencia. Pero nuestro blog seguía creciendo. Pequeños medios de comunicación franceses empezaron a interesarse por él. Una periodista se puso en contacto con nosotras y nos preguntó si aceptaríamos compartir nuestra historia de forma anónima. Dijimos que sí. Una semana después, el artículo fue publicado. El titular decía: "El hombre de las dos caras, cuando el amor se convierte en mentira". No era dramático, era sencillo y verdadero. La gente lo compartió. Otras mujeres nos escribieron y cada una añadió una nueva pieza al rompecabezas. El silencio que antes me había atrapado por fin empezaba a romperse. Mientras tanto, seguí trabajando en la panadería. No era un trabajo prestigioso, pero me daba una rutina. Empecé a ahorrar de nuevo, no para abrir una tienda, sino para mi libertad. Mis sueños habían cambiado. Ya no quería éxito, quería paz. Melanie sentía lo mismo. Había empezado a escribir pequeñas guías sobre cómo sanar después de una traición, mientras yo escribía sobre seguridad en línea. Trabajábamos hasta tarde, sin cobrar, pero felices, porque estábamos transformando el dolor en propósito. Una tarde, el agente de policía volvió a llamarme. Su voz era firme. «Puede que tengamos una pista», dijo. «¿Puede venir?» Se me encogió el estómago, pero fui. En la comisaría, explicó que habían encontrado un patrón. Una reserva de hotel en Lyon, hecha con uno de los nombres falsos de Luis, coincidía con una dirección IP de uno de sus correos electrónicos. Aún no era suficiente para arrestarlo, pero sí para seguir sus movimientos. El caso iba a ser transferido a la unidad de ciberdelitos. Llevaría tiempo, pero por fin algo estaba sucediendo. Esa noche llamé a Melanie. No celebramos, pero nos sentimos más fuertes. Ella dijo: «Creía que era listo
pero no vio venir esto. 2 corazones rotos convirtiéndose en algo más grande. Sonreí. Tenía razón. Pasaron los meses y Melanie y yo seguimos publicando cada semana. Éramos honestas sobre todo, las noches sin dormir, el miedo a volver a confiar, la vergüenza que a veces regresaba. Pero también escribíamos sobre la fuerza, la reconstrucción y esas pequeñas victorias que hacen posible la sanación. Un día escribí un artículo titulado "No fue mi culpa". Fue el más difícil de publicar. En él conté toda la historia, cómo confié en él, cómo lo perdí todo y cómo estuve a punto de perderme a mí misma. Lo terminé con una sola frase: se llevó mi dinero, pero no se llevó mi voz. Ese artículo lo cambió todo. Fue compartido miles de veces. Llegaron cientos de correos de mujeres e incluso de hombres que decían: nunca le había contado mi historia a nadie hasta ahora. Entonces llegó la llamada que cambió mi vida. Era un martes por la tarde. Estaba en mi descanso detrás de la panadería comiendo un sándwich de queso. Sonó mi teléfono, un número desconocido. Contesté. Era el agente, su tono era serio. Hemos realizado un arresto, dijo. Mi corazón se detuvo. ¿Es él? Sí, fue arrestado en Marsella bajo otra identidad falsa, pero las pruebas coinciden. Es Luis. No pude hablar. Me quedé allí sentada, bajo el sol, con el sándwich olvidado en la mano. Después de un momento, añadió: necesitaremos su declaración completa. ¿Estaría dispuesta a testificar si el caso llega a juicio? Sí, respondí sin dudar. Estaba lista. Esa noche llamé a Melanie. Empezó a llorar en cuanto le di la noticia. No pensé que este día llegaría jamás, susurró. Yo tampoco, dije, pero no nos habíamos rendido y eso fue lo que lo cambió todo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de papeleo, correos electrónicos y citas. No fue fácil. Había abogado, documentos y palabras frías e impersonales, pero me mantuve enfocada. Los investigadores habían encontrado rastros bancarios, cuentas falsas y pruebas digitales que lo vinculaban con múltiples víctimas. Ya no se trataba solo de daño emocional, era fraude organizado. Cuando lo vi de nuevo fue en el tribunal. Entró con una camisa limpia, esposado, con el rostro inexpresivo. No parecía sorprendido, solo molesto, como alguien que ya había pasado por eso antes. Yo estaba sentada 2 filas detrás del fiscal. Melanie estaba a mi lado, su mano temblorosa en la mía. Yo también temblaba, pero no aparté la mirada. Luis nunca se giró hacia nosotras. Miró al frente mientras se leían los cargos: fraude, usurpación de identidad y manipulación emocional con fines económicos. En ese momento, otras mujeres dieron un paso al frente. De París, Niza, Lyon e incluso Bruselas. Historias diferentes, pero el mismo patrón.
El juez fijó la fecha del juicio y le negó la libertad bajo fianza. Después de esa primera audiencia, Melanie y yo salimos al aire frío. No hablamos durante mucho tiempo. Luego ella dijo en voz baja, no nos miró ni una sola vez. Asentí. Para él no éramos personas, éramos solo piezas de su juego. Ella hizo una pausa y luego sonrió levemente. Pero somos nosotras las que estamos terminando este juego. Esa noche dormimos en un pequeño tojol cerca del juzgado. Hablamos de lo que haríamos después. Melanie dijo que quería volver a estudiar a tiempo parcial y quizá convertirse en trabajadora social. Yo le conté que había vuelto a pintar, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, mucho antes de todo esto. Por primera vez en años hablamos del futuro y sonreímos. El juicio duró 4 semanas. Cada día estábamos allí, sentadas en silencio en la sala. Algunos días eran pesados. Algunas mujeres lloraban al declarar. Yo también lloré. Pero cada testimonio añadía fuerza, como una piedra más en el muro de la verdad. Al final, el veredicto llegó: culpable. Luis fue condenado a 12 años de prisión por fraude, usurpación de identidad y explotación emocional. No dijo nada, simplemente bajó la cabeza como si no significara nada. Pero para cada una de nosotras lo significó todo, porque ese día recuperamos lo que él nunca podría robarnos: nuestras voces, nuestra fuerza y nuestra paz. Después del juicio, algo cambió en mí. No me sentía feliz ni lista para celebrar. No me sentía de repente libre. Pero me sentía más ligera, como si por fin pudiera respirar, caminar sin esconderme. La vergüenza que me había acompañado durante tanto tiempo empezó a desaparecer. Luis estaba en prisión ahora, pero lo que realmente importaba era que yo no había permanecido en silencio. Había hablado. Melanie y yo continuamos manteniendo vivo nuestro blog. Llegaba a cada vez más personas. Incluso un pequeño periódico de Laon publicó un artículo sobre el caso y mencionó nuestro trabajo. No nos sentíamos famosas ni lo queríamos ser, pero estábamos orgullosas. Estábamos ayudando a otros a protegerse. Un día, un podcast nos invitó a contar nuestra historia. El presentador dijo: «Son muy valientes». Melanie sonrió y respondió: «No es valentía, es supervivencia. Permaneces en silencio durante tanto tiempo y un día simplemente necesitas hablar». Un año después de la condena de Luis, fui a la tumba de mi abuela. Llevé lirios amarillos, sus flores favoritas. El cementerio estaba tranquilo, lleno del sonido del viento y de los pájaros. Me quedé allí mucho tiempo y susurré: «No usé tu dinero como lo había planeado, pero lo usé para encontrar mi voz. Espero que esté bien». En el fondo, sabía que ella lo habría comprendido. La vida fue volviendo poco a poco a la calma. Sigo viviendo en el mismo pequeño apartamento cerca de París.
Las paredes de la cocina están pintadas de verde claro. Tengo hierbas en el alféizar de la ventana, albahaca, menta y tomillo. Mi trabajo en la panadería se volvió permanente. Ahora ayudo a gestionar el lugar e incluso dirijo un pequeño taller de repostería 2 veces al mes. Es un trabajo sencillo, pero tiene sentido. Algunas noches me quedo despierta hasta tarde escribiendo. Melanie y yo estamos trabajando juntas en un pequeño libro sobre la sanación emocional y la seguridad en línea. Lleva tiempo, pero es real, como todo lo que hemos construido. A veces todavía pienso en Luis, no con rabia, ni siquiera con tristeza, sino con comprensión. No fue un error, fue una lección. Una lección dolorosa, sí, pero una lección que me enseñó quién soy realmente. Esa lección forma parte de mí ahora, pero ya no me define. Hace unas semanas, Melanie vino a Francia por primera vez. Por fin nos conocimos en persona. Pasamos el fin de semana caminando por la costa, hablando de todo y de nada. Mientras el sol se ponía sobre el agua, se giró hacia mí y dijo: «Nos quitó muchas cosas, pero al final tenemos algo que él nunca tendrá». La miré y pregunté en voz baja: «¿Qué es?». Ella sonrió y respondió: «Paz». Y en ese momento de silencio supe que tenía razón. Esta historia nunca fue realmente una historia de pérdida. Fue una historia de renacimiento, una historia de reencontrarse con uno mismo después de que alguien intentara borrarte. Gracias por escuchar nuestra historia. Si quieres escuchar más, dale like al video y deja un comentario abajo.